Más allá de cualquier discurso, lo cierto es que la violencia brutal que se vive en muchos puntos del país no cesa. En otro fin de semana particularmente violento, el foco estuvo puesto en Guerrero, donde fueron masacradas 7 personas en Coyuca de Benítez, además de que fue asesinado un consejero de Morena. Una más de esas masacres que se supone que ya no existían. Ayuda, por favor, estamos en las casas. No nos dieron para irnos, escondernos, nada. Por favor. Es el llamado de auxilio de una mujer de la comunidad del Durazno en Coyuca de Catalán, Guerrero. A lo lejos se escuchan los disparos de supuestos sicarios. Se trató de un ataque realizado por integrantes de la Nueva Familia Michoacana. De acuerdo con la comisaria del Durazno, Azucena Rosas, un grupo de unos 100 hombres armados irrumpió la tarde del sábado en varias camionetas y se distribuyeron en la localidad para convocar a la población para asistir a una reunión pacífica. Alrededor de las 2:30 de la tarde, los primeros 6 pobladores, entre ellos un niño, llegaron a la escuela Ignacio Zaragoza, donde fueron recibidos con disparos. Otro adulto que llegó al lugar después fue asesinado. Al escuchar la balacera, la gente que iba en camino al plantel se regresó a sus casas en busca de refugio. Otros corrieron al monte y algunos más a la iglesia. Tras perpetrar la masacre, los sicarios permanecieron por horas en esa localidad, ubicada en la Tierra Caliente. Casi 24 horas después de la masacre, los cuerpos de las víctimas seguían en el suelo, por lo que pobladores decidieron llevarlos a una casa y velarlos. El domingo por la mañana, habitantes bloquearon la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco para exigir más seguridad. Por favor, mande ayuda por tierra porque está el grupo armado en los ranchitos con mujeres y niños amenazándolos y desaparecidos. Hay otros que están desaparecidos, mujeres y niños que se llevaron y tememos por su vida. El grupo armado sigue allá en el Durazno, en el Ejido, no se ha salido, siguen amenazando con matar mujeres y niños. En otro punto del estado, en el municipio de Tlapehuala, también en la región de Tierra Caliente, Samuel Ávila Marín, alias El Vago, un presunto secuestrador del grupo delictivo Los Tequileros, fue hallado sin vida en la comunidad de San José Poliutla. El 7 de diciembre, unos 80 hombres armados lo sacaron del penal de Coyuca de Catalán, donde solo permaneció un día. El asesinato de Samuel Ávila Marín fue adjudicado por El Borrego, identificado como miembro de la Nueva Familia Michoacana. Los hechos violentos del fin de semana también se registraron en Sonora. Tiendas de conveniencia y vehículos fueron incendiados en los municipios de Empalme y Guaymas. Al menos 5 negocios fueron consumidos por las llamas, mientras que una persona murió dentro de su vehículo incendiado. Es el ataque directo contra un hombre en el fraccionamiento Villas de Oriente en Morelia, Michoacán. El asesinato ocurrió el sábado. 3 días antes, otro hombre murió por un ataque en el mismo fraccionamiento. Es parte de la violencia en Michoacán que este fin de semana registró 18 asesinatos, los cuales forman parte de los 241 homicidios dolosos ocurridos en el país entre el viernes 9 y el domingo 11 de diciembre. Según el informe diario de víctimas, nuevamente Guanajuato fue la entidad con más personas asesinadas el fin de semana, con un total de 26 casos. Tan solo entre enero y octubre, la entidad registró 2.717 víctimas, cifra que representa el 10.4% del total nacional. Mientras tanto, en Zacatecas, al menos 5 personas fueron asesinadas en 3 municipios de la entidad en menos de 24 horas. Uno de ellos ocurrió en Fresnillo, donde el director del rastro municipal, Arturo Luna Rojas, fue asesinado en la zona centro. En lo que va de diciembre, 874 personas han sido asesinadas, un promedio de 79.4 casos por día. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Y en el Senado las negociaciones para sacar adelante el plan B electoral del presidente López Obrador se topan con muchas dificultades, desde la decisión del líder del Senado, Ricardo Monreal, de darle trámite normal al proceso legislativo, hasta las evidentes inconstitucionalidades que contiene el paquete de más de 400 cambios a artículos legales aprobados en Fast Track en la Cámara de Diputados, esto sin siquiera haber leído los documentos. Así está la historia, una historia muy complicada. En sesiones por separado, comisiones del Senado de la República aprobaron el plan B de la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por la mañana, sin cambios, con la ausencia de la oposición y en 35 minutos, la Comisión de Gobernación dio paso al dictamen. Se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas y de Estudios Legislativos por parte de la Comisión de Gobernación a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El dictamen modifica 5 leyes secundarias y crea una ley en materia electoral. Por la tarde, con 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda también aprobó los dictámenes para que la reforma sea discutida y votada en el Pleno. En conferencia de prensa, senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que Morena y sus aliados están destruyendo la democracia que costó más de 30 años construir. Además, insistieron en que se lleve la discusión hasta el próximo año. Uno supondría que la primera medida que debe tomar un legislador cuando estudia, prepara una legislación secundaria es tomar en cuenta la Constitución. Finalmente, la Constitución es la carta magna para toda la demás legislación que tenemos en nuestro país. Sin embargo, nuestros diputados no son así. La mañana de este lunes, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien le presentó y explicó cada una de las modificaciones al plan B de la reforma. Él vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo porque esta reforma prospere. ¿Está de acuerdo con los cambios anunciados? Sí, en los que ya se han incorporado, está de acuerdo. Pero yo todavía ahora le planteé un bloque de inconstitucionalidades. Lo cierto es que el Senado alista una serie de cambios al Plan B que aprobaron los diputados la semana pasada. El presidente López Obrador mandó a la Cámara de Diputados una legislación en materia electoral secundaria que resulta que tiene decenas de disposiciones que son contrarias a la Constitución. Bueno, lo que está haciendo ahora el Senado es hacer lo que debieron haber hecho los diputados la primera vez, y es determinar qué partes de esa legislación son inconstitucionales y de una vez eliminarlas. El principal debate es por al menos 21 cambios propuestos por el mandatario que se contraponen con lo establecido en la Constitución. Ante la posibilidad de que el Senado realice cambios a las leyes secundarias, hay diputados de Morena que advierten votarán en contra. Si la minuta del Senado abandona la austeridad republicana, la modificación de la estructura del INE y la garantía de acciones afirmativas, mi voto será en contra de la minuta con modificaciones que remita el Senado de la República. Por lo pronto, el diputado panista Santiago Krill reiteró que pedirá su anulación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en su aprobación se cometieron violaciones procedimentales y porque la Constitución prohíbe volver a votar una reforma que ya fue rechazada. Bueno, y mañana será un día muy importante en el Senado de la República, a ver cómo se aprueba o cómo se vota precisamente este plan B que ha enviado el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Ahí se ha aprobado de manera fast track y ahora a ver qué pasará en la Cámara de Senadores. Así están las cosas, hay que darle puntual seguimiento. Y sigue la crisis en Perú luego de la destitución del presidente Pedro Castillo. En ese país habrá elecciones anticipadas el próximo mes de abril y las manifestaciones han terminado en enfrentamientos durísimos con las fuerzas de seguridad. Hasta el momento hay un saldo ya de 5 muertos.
Violentas manifestaciones ocurren en Perú luego de la destitución del presidente Pedro Castillo. Una de las más recientes tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón, en Arequipa, donde decenas de manifestantes tomaron la pista de aterrizaje, lanzaron piedras e incendiaron llantas, por lo que el servicio en la terminal tuvo que ser suspendido. Pero las movilizaciones más violentas sucedieron en la ciudad de Andahuaylas, donde los manifestantes se enfrentaron a policías al intentar tomar la sede del Ministerio Público, con saldo de 2 muertos y al menos 20 heridos. Los inconformes no reconocen el gobierno de la actual presidenta, Dina Boluarte. Piden su renuncia, nuevas elecciones generales en 2023 y la liberación de Pedro Castillo. Libertad para mi presidente, libertad Pedro Castillo. Pido a nivel mundial que miren al Perú, que estamos siendo maltratados por la policía y por gobiernos neoliberales delincuentes. Como una medida para hacer frente a esta situación de violencia, la mandataria Boluarte declaró estado de emergencia en el sur del país y también ha planteado la decisión de adelantar las elecciones para abril del 2024. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Como respuesta, el expresidente Castillo envió una carta escrita a mano desde la cárcel, donde se dijo humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, y además calificó como un juego sucio el llamado a las elecciones por parte de Boluarte. Además, se dirigió a sus seguidores, a quienes les dijo que es incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostenta como presidente y que no renunciará ni abandonará sus altas y sagradas funciones, mientras que la fiscal Patricia Benavides realizó la denuncia constitucional contra Castillo y 3 de sus ministros por los delitos de revelación y conspiración, por lo que el Congreso de Perú retiró el fuero especial al detenido, por lo que se levantó la prerrogativa de un antejuicio político de la que hasta ahora gozaba el exmandatario. Bueno, y hablamos con el canciller Marcelo Ebrard ante las críticas que se han dado por la supuesta intervención de México en los asuntos internos de Perú y si se le daba asilo o no a Pedro Castillo en esos momentos críticos antes de ser detenido. Esto es lo que nos dijo el canciller. Bueno, de toda América Latina, el único país que apoyó a Pedro Castillo, bueno, fuimos nosotros, a través de como el presidente López Obrador, de un comunicado que diste tú. Pues no fuimos los únicos, hay varios países. Lo que decimos es esto. A ver, si él requiere asilo, se lo vamos a dar. ¿Por qué no se lo vas a dar? Bueno, lo detuvieron yendo a la Embajada de México. Bueno, por eso, pero a ver, la pregunta es, ¿qué es lo que se le cuestiona a México? Que México diga, si tú vas a mi embajada, te voy a dar asilo, pero ¿por qué se cuestiona? México tiene una tradición de asilo muy grande, además sería contra esa tradición. Ahora, fue una época mucho de que México apoyó que llegaran a México los asilos políticos en la época de las dictaduras en Argentina y todo este tiempo muy complicado. No, y fuimos también hemos recibido recientemente hasta de África. O sea, México es un país de tradición de asilo de hace mucho tiempo, desde el siglo XIX. Si Pedro Castillo quiere asilo en México, no se lo vamos a negar. ¿Por qué? Habría de negársele. A él y a otras personas. De ese y de otros países. Como lo hemos hecho. Por ejemplo, el presidente Lula da Silva dijo que él no se iba a meter en ese tema, que no lo iba a apoyar porque era en contra de la Constitución. Él todavía no toma posesión. Él toma posesión el día 1 de enero. Por eso ha sido muy cauto. Entonces México sigue abierto a esta política de dar asilo político. Sí, pero es nuestra tradición política. Yo creo que México hace bien en hacerlo porque te da una autoridad política, te permite, por ejemplo, se acaban de reanudar los diálogos, se llegó a un acuerdo muy importante en Venezuela. Ya nadie se acuerda, pero en 2019 todo el mundo decía hay que atacar a Maduro, hay que acabar con Maduro, apoyen el golpe de Estado que Estados Unidos quiere. La misma cantaleta. ¿Qué hizo México? Pues no lo vamos a apoyar. ¿Por qué se hacen los diálogos en México? Pues porque tienes la autoridad política para convocar a los diferentes fuerzas. Bueno, ¿México interviene o no interviene? Porque, por ejemplo, no felicitamos al presidente Biden cuando gana hasta... Sí lo felicitamos, pero había un debate electoral importante. O sea, no es que no lo felicites. Ahí el debate no era si felicitarlo o no, porque sí lo felicitamos, sino que había una contienda tremenda. Sí, pero tiempo después sí. Por eso, entonces lo que se dijo es,
Cuando hay una contienda, un debate, un pleito, te esperas a la resolución legal. Cuando no hay ningún pleito, o sea, ya todo ya le ganó pues ya lo reconocí. No es tanto reconocimiento, sino la felicitación, porque México no reconoce expresamente. Entonces, con Biden había un pleito, entonces dijimos, nos esperamos a que legalmente se diga. Ya cuando se les dijo, se le dio la felicitación. Y con Perú es no meterte lo que pasa en el país, pero sí darle asilo a este No nos hemos metido nosotros de política, no intervención. Castillo había pedido ayuda, México lo apoyó, pero pues nos han pedido, mira, si te doy la lista, todos los países de América Latina nos han pedido Paraguay, Jamaica, Guatemala, Honduras, Ecuador, y así te puedo dar la lista de los 17 países que nos pidieron ayuda cuando fue la crisis sanitaria. Bueno, y esa es la posición del canciller Ebrard, la posición de México. México siempre ha estado abierto para dar asilo político a quien lo requiera. Lo ha hecho a lo largo de la historia, desde las dictaduras en Argentina, en Chile, en otros países de América Latina, hasta nuestros días. Y bueno, en este momento, cuando le solicitó Pedro Castillo apoyo a México, México estuvo dispuesto a dárselo. Y bueno, los conciertos de Bad Bunny en México fueron un enorme éxito con miles de espectadores, pero también ha sido una fuente de operación enorme de fraudulenta de boletos clonados que estafó y dejó a miles fuera de la fiesta, miles que habían pagado miles de pesos por esos boletos. Habrá, bueno, una amplia demanda colectiva y bueno, la gente no está contenta. Miles de admiradores de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, tuvieron su peor noche el pasado 9 de noviembre en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Llegaron de distintos estados del país al Coloso de Santa Úrsula, en Coyoacán, para disfrutar de las canciones del reggaetonero más escuchado en el mundo. Sin embargo, no todos los que compraron boletos pudieron disfrutar del concierto. Miles de boletos habían sido clonados, algunos con valor de hasta 9,000 pesos que fueron cancelados. La frustración para muchos llegó al enterarse que sus tickets supuestamente habían sido clonados o eran falsos, o que alguien con un ticket falso había entrado ya con el número del boleto original. Las autoridades capitalinas intervinieron para evitar un portazo, un intento de entrar a la fuerza de cientos de fanáticos que incluso fue tema en noticieros de la noche. En noviembre del 2021, en el festival de Astroworld en Houston, en el concierto de Travis Scott, donde también participó Bad Bunny, algunos fanáticos lograron derribar una barda y entrar al evento, lo que superó el aforo permitido. Durante la presentación, cientos de asistentes se empujaron, decenas de personas desmayadas y 8 muertos fue el saldo de esa noche. El propio Travis Scott canceló el segundo concierto ante la estampida provocada. Y eso precisamente fue lo que se intentó evitar el pasado viernes por la noche, en el concierto del Conejo Malo. De acuerdo con las investigaciones, se trata de un sistema en el que presuntamente están implicados cientos de delincuentes que quisieron obtener importantes ganancias con el concierto del segundo artista con mayores ganancias por boletos vendidos para conciertos en la historia. En 2022 captó $403.1 millones en 81 conciertos, solo por debajo del artista de pop Ed Sheeran, quien logró $432 millones en 2018 con 94 eventos. La policía cibernética desactivó 3 sitios que se dedicaban a la venta de boletos falsificados para eventos en la capital. Su modus operandi es ofrecer en las redes sociales entradas a menor precio con anticipos del 50%, pero nunca los entregan. Otros suplantan la identidad de las empresas que los venden. Para el segundo concierto de Bad Bunny, policías detuvieron a 11 personas por reventa de boletos. Además, aseguraron 17 entradas aparentemente falsificadas. Durante los 2 días del operativo sumaron 25 personas detenidas y 39 boletos asegurados. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que la empresa involucrada en vender las entradas al concierto tendrá que reembolsar el costo total del boleto y compensar a los consumidores afectados con el 20% extra. Es decir,
reembolsarán el 120% del boleto. Incluso invitó a los afectados que tuvieron gastos extras derivados del concierto y los puedan comprobar, los anexen en su denuncia. Tras las primeras investigaciones, detectaron 1.600 boletos duplicados tan solo el viernes. Se hacen las investigaciones para ver si fue un error o hubo mala fe de por medio. Por su parte, la empresa Ticketmaster confirmó el reembolso para quienes se vieron afectados. Bueno, y aquí lo que hay que investigar es quién clonó, cómo se clonaron cientos de boletos que son idénticos a los boletos que tiene Ticketmaster. Pudo haber sido directamente desde ahí adentro quien emitió esos boletos. ¿Y qué sucedió cuando los jóvenes de repente llegaban y entregaban su boleto? Bueno, alguna persona había entrado ya con ese número, pero también se decomisaron esos boletos y ya no se le entregaron a los usuarios. Hay ya una demanda colectiva con unos abogados en Monterrey, entre muchos otros, que lo que están haciendo es pedir, dicen que si van a solicitar el reembolso, simplemente les dan lo del boleto, pero hay mucha gente que pagó no solamente lo del boleto, que estaban carísimos, sino que pagaron avión, hotel para trasladarse aquí a la Ciudad de México para ver este concierto del Conejo Malo, que ha dicho que ya serán sus últimos conciertos y que descansará todo el próximo año. Así que habrá que ver cómo procede esta demanda colectiva y cómo asegurar que no haya este tipo de clonación. Porque ¿qué sucede? Una cosa es que no puedan entrar al espectáculo, pero de no detectarse a tiempo este tipo de clonación de los boletos, simplemente podrían haber entrado cientos de personas más al recinto y eso hubiera sido riesgosísimo para los participantes. Como bien dice la nota, ya sucedió en el concierto de Travis Scott allá en el Astrodome de Houston, donde murieron 8 personas y donde la estampida humana fue terrible, cientos de desmayados. Se evitó una estampida como esta dentro del Estadio Azteca, pero también mucha gente se perdió de la posibilidad de poder llegar. ¿Por qué? Por estos criminales que simplemente clonaron o vendieron boletos falsos. Bueno, Morena ya tiene su abanderado para buscar la gubernatura de Coahuila el próximo año. Se trata del senador Armando Guadiana, quien resultó triunfador de la segunda encuesta realizada por ese partido. Armando Guadiana será el abanderado de Morena rumbo a la gubernatura de Coahuila. Así lo determinó el partido tras los resultados de la segunda encuesta, en la cual midieron atributos como la honestidad, la cercanía con la gente, la credibilidad, entre otros. Con ello, Guadiana será coordinador de comités de defensa de Morena, para luego convertirse en precandidato único y ya en 2023 en candidato. El actual gobierno de Coahuila está a cargo de Miguel Riquelme Solís del PRI. Tenemos un reto muy importante en Coahuila, es ganarle a uno de los priismos más mañosos que hay en todo el país. Es un estado que merece un cambio. Tenemos expectativas muy favorables, tenemos muy buenas condiciones. Ahí está, que coinciden en las 3 encuestas, que Morena es quien tiene la intención de voto más alta. Armando Guadiana es un empresario que desde 2021 tiene un escaño en la Cámara Alta. En 2017 buscó la gubernatura de Coahuila, pero en esa ocasión el ganador fue Riquelme. Mientras que en la primera encuesta realizada por Morena en noviembre pasado, Armando obtuvo 76.1% de conocimiento. El segundo lugar en la encuesta fue para Luis Fernando Salazar, con el 53.2%. quien ha sido diputado local, senador y diputado federal desde 2018. El subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, tuvo 45.9%. Antes de su actual responsabilidad, fue diputado federal. Y Reyes Flores Hurtado tiene 21.8% de conocimiento. Fue elegido senador suplente de Armando Guadiana del 2018 al 2021. Actualmente es delegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila. Y una nueva ola de migrantes se hace presente en El Paso, Texas. Este domingo más de 2,000 personas atravesaron el río Bravo para entregarse a la patrulla fronteriza porque su deseo es estar allá, no en México. Y saben que está por caudicar esta orden conocida como Título 42 que les impidía buscar refugio acá allá en los Estados Unidos. Esto es lo que está sucediendo en esa zona. Son largas filas de migrantes en El Paso, Texas. Entre nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos, haitianos, guatemaltecos y peruanos que se entregaban a la patrulla fronteriza.
Son más de 2,000 personas que este fin de semana comenzaron a llegar con el propósito de ingresar a buscar asilo en los Estados Unidos. La mayoría llegó en caravana y varios narraron que fueron secuestrados en Durango. En Durango nos secuestraron, fuimos secuestrados 17 buses de la compañía Futura, Chihuahua y otra. Una situación similar se vivió en Matamoros, Tamaulipas, donde decenas de migrantes llegaron a la garita luego de recibir un mensaje en redes sociales. Supuestamente se había regado una noticia aquí en Matamoros de que iban a abrir la frontera por 2 horas y todos decidimos salir de nuestras casas. Pues información de grupo de WhatsApp, de grupo de migrantes, pasaron la información y pues, todo el mundo corriendo, vinimos a ver. De acuerdo con los reportes, los funcionarios estadounidenses están preparando para un posible aumento adicional en los cruces de migrantes a partir del 21 de diciembre, cuando expire la orden conocida como Título 42. La orden se emitió para detener la propagación de COVID-19 y permite a las autoridades enviar rápidamente a los migrantes de regreso a México y a otros países, sin la posibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. Varios republicanos buscan evitar que caduque esta orden, con la finalidad de prohibir la entrada de estos migrantes. Elementos de aduanas y protección fronteriza en las garitas ayudan al procesamiento debido a que, con la llegada de miles de personas, el sistema colapsó. Esperan aviones para trasladar a la mayoría de los migrantes a Laredo y McAllen para su procesamiento. Los migrantes, en su mayoría venezolanos y nicaragüenses, han externado su deseo de permanecer en los centros de detención del país vecino y no quedarse en los albergues del lado mexicano. Muchísimas gracias, ya nos vamos, pero bueno, recuerde que lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de todo personal en ADN 40 YouTube, ahí está el QR, lo lleva directamente si lo escanea y ahí está la pantalla donde aparecen absolutamente todos los contenidos. Ya el miércoles estará Jorge Fernández Menéndez con nosotros aquí en este espacio porque ya lo extrañamos mucho, nos hace mucha falta. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, sueñe bonito y nos vemos mañana.